Hola, te damos la bienvenida a la lección 4 del curso Fundamentos Power BI. En esta oportunidad conocerás cómo conectar los datos a Power BI. Comenzaremos por la fase Get Data u obtener datos. En esta fase comprenderemos cómo conectar y actualizar los datos en Power BI. Pero primero, ¿qué es Get Data u obtener datos? Es la función con la que debemos empezar cada proyecto, ya que con ella obtenemos los datos de distintas fuentes que serán necesarios en nuestro reporte. Esta función no solo se utiliza al inicio del proyecto, sino cada vez que sea requerido agregar más fuentes de datos. De las fuentes de datos más comunes para Power BI se encuentran fuentes de datos de archivos. Estas pueden ser archivos de texto, PDF, Excel y también podemos importar carpetas de los mismos archivos. Bases de datos. En ellas se encontrarán bases de datos SAP, SQL, Oracle u otros tipos de bases de datos. Servicios en línea. En este caso podremos conectarnos con Google Analytics, Salesforce, Facebook o SharePoint. Y para finalizar, tenemos otras fuentes como Python, lenguaje R o Spark. Una vez conectadas las fuentes y obtenidos los datos en Power BI, todas las fuentes o rutas quedarán almacenadas en el reporte, lo que permitirá a Power BI actualizar los nuevos registros para ser visualizados en el reporte cuando sea necesario. A continuación, verás el paso a paso que hay que seguir para conectar los datos. Observa con atención. El primer paso que debemos tener en cuenta para conectar nuestros datos a Power BI es ir a la opción Obtener datos. Aquí se desplegarán los orígenes de datos más comunes. Si vamos a la opción Más, podremos visualizar todos los orígenes de datos disponibles, ya sean de archivo, bases de datos, servicios en línea u otras fuentes disponibles. De igual manera, si necesitamos buscar algún origen de datos específico, podemos utilizar el buscador de Power BI. Por ejemplo, si necesitamos un origen de datos de Google, tenemos para conectarnos a Google Analytics. Por otro lado, si necesitamos algún origen de datos de Excel, encontramos libro de Excel. Como nosotros trabajaremos con un archivo Excel, damos clic al libro de Excel y presionamos conectar. Nos aparecerá esta ventana donde podemos seleccionar nuestro archivo, pero antes veamos qué información trae este archivo Excel. En el archivo podemos notar que tenemos dos pestañas, la tabla de datos y tabla de productos. En cuanto a la tabla de datos, podemos ver que en la columna A llamada periodo nos muestra el trimestre de cada año. Algo que debemos tener en cuenta es que así como en Excel le llamamos columnas, en Power BI se le llaman campos, lo que se traduce a que la columna A sería el campo de periodo, la columna B sería el campo de tipo de producto, la columna C sería el campo de región, la columna D sería el campo de ingresos, que son campos de valores. La columna E sería el campo de gastos, que de igual manera son campos de montos. Ahora, si nos vamos a la última fila de este archivo, podemos ver que son 4705 filas de datos, en lo que serían 5 columnas o, como lo dijimos anteriormente en Power BI, 5 campos. Luego podemos ver la siguiente pestaña, que sería la pestaña de tabla de productos, donde tenemos los tipos de productos por sus categorías. Ahora, lo primero que vamos a hacer es importar la pestaña de tabla de datos. Así que nos dirigimos a la aplicación de Power BI, seleccionamos nuestro archivo Excel,
y podremos visualizar las dos pestañas que vimos anteriormente en el archivo, que sería la tabla de datos y la tabla de productos. Si seleccionamos alguna de las opciones, Power BI nos mostrará una vista previa de los datos mostrados anteriormente del Excel. Como vemos en la parte inferior, no nos permite cargar ni transformar datos. Esto se debe a que si no marcamos la opción con un ticket, no se habilitan las opciones de carga o transformar datos. Eso quiere decir que si no seleccionamos con el ticket la opción de tabla de productos, no se va a cargar esta información. Por el momento solo cargaremos la tabla de datos. Así que marcamos cargar. Esperamos unos segundos mientras carga el archivo. Ahora, en la parte derecha de la pantalla de Power BI, podemos ver que se cargó la pestaña de tabla de datos. Aquí podemos ver los campos o columnas que comentábamos anteriormente del archivo Excel. En caso de querer importar la tabla de productos, debemos dirigirnos a la pestaña que dice Inicio, nuevamente Obtener datos, Libro de Excel, marcar nuevamente nuestro archivo Excel, marcar la tabla de productos. Como sucedió en el caso anterior, igual nos da una vista previa. Ahora le damos cargar. Y de esta manera ya nos aparecería la pestaña de tabla de productos en los campos. Espero que hayas aprendido. Nos vemos en la próxima.